con mucho gusto el día de hoy al padre Rafael Pascual. Él es miembro del Comité Científico del Centro Internacional de Sindonología de Turín desde el año 2016. Hay un tema que ha estado en el ambiente que pocas personas retoman, pocos medios de comunicación retoman, y que aquí en este espacio me parece importante compartirlo con ustedes. Hay una corriente que dice que la sábana santa de Turín contiene un ADN procedente de todo el mundo. Por otro lado, hay científicos que aseguran que la sábana santa de Turín no existe, que eso es parte de una historia humana creada por el humano para darle esta divinidad a un elemento que pudiera ser otro más en acercamiento a Dios. La NASA dice: nunca hemos estudiado la sábana santa y posiblemente algún día lo haremos. Entonces aquí la pregunta cabe, padre Rafael, Sí. ¿por qué es tan importante la sábana santa? ¿Exista o no exista? Ahorita vamos de lleno a ese contenido, pero ¿por qué es tan importante el tema de la sábana santa? Creo que es muy importante porque si es, como parece, auténtica, sería una de las reliquias más importantes del cristianismo junto con la Santa Cruz. Y lo que tiene de extraordinario es que no solo tiene improntas, manchas de sangre, que serían las sangres del Redentor, sino que tiene también una imagen que nos presenta el rostro y todo el cuerpo y que nos hace ver todo lo que Él padeció por nosotros. Como dijo el Papa Juan Pablo II cuando fue a Turín en 1998, decía que la sábana santa es como el espejo del Evangelio y como un reto a la inteligencia. Me parece dos aspectos que son complementarios y que nos hacen ver la importancia que tiene la sábana santa. Los Evangelios nos narran la pasión, nos dicen algunos detalles de un modo muy sintético, muy breve, y nos cuesta quizá imaginarnos lo que significaba, simplemente decir, tomó Pilato a Jesús y lo mandó a azotar. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿No? Y en la sábana santa nosotros vemos el efecto, vemos cómo ese cuerpo fue literalmente flagelado de pies a cabeza y se ven todas las improntas de esa flagelación. El Evangelio nos habla de corona de espinas y nosotros vemos la sangre que brotó de las espinas que se le incrustaron en la cabeza. Y vemos que esa corona no es como solemos imaginarla o representarla, como una especie de disco, sino más bien como un casco, por lo que el daño que provocó fue sobre todo a la cabeza, en la nuca, en la parte de arriba, en la frente. Y todo eso lo sabemos pues gracias a la sábana santa, porque si no, pues no lo hubiéramos quizá imaginado. ¿Podríamos dar un paso previo en la historia, padre Rafael? Hay gente que Sí. nos escucha que Ujú. pertenece quizá a otras religiones o perteneciendo a esta, a la católica apostólica romana, Ujú. quizá no tienen ni la más remota idea, aún Sí. siendo o llamándose creyentes Ujú. de esta religión, Sí. qué es la sábana santa Ujú. y por qué Turín. Cuéntanos Sí. la historia, padre. Sí. La historia comienza en la tarde del Viernes Santo. Nos cuentan los evangelios, sobre todo los 4 evangelios, que cuando ya murió Jesús en la cruz, uno de sus discípulos, José de Arimatea, fue con Pilato, le pidió que lo bajaran de la cruz y él mismo consiguió una sábana para cubrirlo. Él era un hombre rico, podía permitirse comprar un lienzo valioso. Y sabemos, la sábana santa es un lienzo de lino bastante valioso, o sea, muy, muy peculiar, ¿no? De 4,5 metros de longitud, Sí, aproximadamente sí, por 1 de ancho. 1,10 de ancho, sí. Entonces es bastante largo y el uso que tenía era precisamente un uso fúnebre para cubrir el cuerpo. Entonces nos narran los evangelios que así lo pusieron en el sepulcro, cubriéndolo con esta sábana. Y también San Juan, en modo particular, que fue el que el domingo de resurrección fue al sepulcro, nos cuenta lo que él vio cuando fue al sepulcro junto con Pedro. Encontraron que se encontraba el sepulcro vacío y estaban esos lienzos estaban ahí como extendidos, como yaciendo
en el lugar donde estaba puesto el cuerpo de Jesús. Y se habla también de otro lienzo que era el sudario, el santo sudario, que a veces los confunden. ¿No es lo mismo? No es lo ¿Sábana mismo. santa o sudario No, son cosas son distintas? cosas distintas. ¿Mm? El santo sudario se encuentra en España, en Oviedo, y tiene una historia distinta. Tiene manchas de sangre, no tiene ninguna imagen, ninguna figura, solo la sangre. Y según la tradición fue el que cubrió el rostro del Señor cuando lo bajaron de la cruz. Y todo lo que había estado en contacto con el difunto había que ponerlo en el lugar de sepulcro. Y en el Evangelio San Juan nos cuenta efectivamente que estaba no solo la sábana, sino también el sudario. Entonces nos habla de esos dos lienzos. Es decir, el cuerpo de aproximadamente unos 80 metros, que eso es Ujú. lo que se narra Sí, o se testifica en función del tema de este hombre que bajan de la cruz. sí. Digamos que la sábana santa es la que cubre el cuerpo y el sudario es el que cubre el rostro. Bueno, el rostro lo cubrieron desde el momento que lo bajan de la cruz. Era parte del ritual de los judíos. Para una persona que había muerto de muerte violenta había que cubrirle el rostro con ese sudario. Lo más probable es que cuando lo bajaron de la cruz y ya lo llevaron al sepulcro, le quitaron el sudario y le cubrieron solo con la sábana. De modo que el sudario lo dejaron ahí al lado, como estaba plegado, y es lo que nos cuenta el Evangelio de San Juan. Mientras que la sábana estaba cubriendo el cuerpo de Jesús. Entonces lo que cuenta San Juan y lo que le llamó la atención, y por eso insiste mucho en esos detalles, es que la sábana se encontraba como si el cuerpo se hubiera desvanecido, o sea, tal como había quedado la sábana, solo que ya no cubría nada. Entonces quedó como Como si hubiera vacía, desaparecido. exactamente, ¿no? Y por eso dice el evangelista, vio y creyó. Entonces es el primer detalle significativo, o sea, tenemos algo en los evangelios que nos habla ya de la sábana santa. Entonces es muy probable que los discípulos la tomaron algo que para un judío no estaba permitido, porque era algo impuro, había estado en contacto con un difunto, pero resulta que allí había sucedido algo extraordinario. Este difunto había resucitado. Entonces, por eso consideraron que tenían pues la posibilidad de conservar la sábana santa, la tuvieron que tener a escondidas porque era algo prohibido y la fueron transmitiendo, no sabemos bien de qué manera, pero pues era una iglesia que estaba perseguida. Entonces fue llevándose a diversos lugares donde se veía que era más seguro. Parece que estuvo en Edesa, que se encuentra actualmente en Turquía. Luego fue donada a Constantinopla, que era la capital del Imperio de Oriente, el Imperio Bizantino. Ahí estuvo hasta el año 1204. Ujú. En ese año, pues llegaron los cruzados que en lugar de liberar Tierra Santa, saquearon Constantinopla por diversas razones, ¿no? Y pues en ese saqueo se llevaron muchas reliquias y entre ellas probablemente se llevaron la sábana santa. De nuevo lo tuvieron que hacer a escondidas porque era algo prohibido y después de un tiempo, en torno a 1350, aparece en el norte de Francia, en Liré, ¿no? Es una ciudad pequeña, ahí aparece, eh, parece que lo trajeron los cruzados, algunos dicen que fueron los templarios, no está claro, no es seguro que hayan sido los templarios, pero sí probablemente algunos caballeros cruzados, muchos provenían de Normandía, del norte de Francia, y probablemente ahí lo tuvieron hasta que finalmente se animaron a presentarlo a los fieles. Padre, ¿por qué tanto movimiento de la sábana santa? ¿Por qué cree usted que es de tal lado a tal lado y luego la Sí, encontramos en tal otro lado y luego termina en el tema de Turín? sí. Por qué tanto robo y saqueo en función de la sábana Bien, santa? pues es la historia de la humanidad, que es bastante turbulenta, vamos a decirlo así. Entonces, pues siguió las vicisitudes de la historia. Después de este primer lugar en Francia, lo llevaron a Chambéry, que se encuentra en el sur de Francia, porque la Casa Saboya entró en propiedad, hubo una especie de intercambio de propiedades y le dieron la Sábana Santa. Y como Turín también pertenecía a la Casa Saboya, era más importante, en ocasión de un voto que hizo San Carlos Borromeo, que era el cardenal de Milán, en ocasión de una peste que hubo en la ciudad, él hizo voto de ir en peregrinación a venerar la Sábana Santa. Pero para no hacerle atravesar los Alpes, él tenía una salud que no era muy buena, entonces los mismos de la Casa Saboya dijeron, bueno, vamos a llevarlo a Turín, de modo que le quede más cerca. Y así fue como llegó a Turín y desde entonces se encuentra en Turín hasta nuestros días, ¿no? Ahora, arranqué con una introducción en donde la NASA no Ya, sabe si va a
Sí, a meterse en el tema, otros dicen que es un producto humano, ya, en fin, sí. ¿dónde está parado hoy el asunto de la sábana santa? Bueno, el asunto ha sido objeto de la curiosidad y del interés de la ciencia desde que se hizo un descubrimiento un poco fortuito. Cuando en el año 1898 hicieron las primeras fotografías y resulta que descubrieron que cuando se hacía el primero negativo, hicieron el negativo de la sábana santa, en lugar de dar como resultado un negativo, como tenía que ser, resultó un positivo. Entonces los científicos dijeron, ¿cómo es esto? ¿No? ¿Cómo es posible? Y entonces eso llamó mucho la atención a la ciencia. Y empezaron a interesarse incluso algunos biólogos, un francés que se llamaba Yves Delage, que era agnóstico, pues supo de todo esto, empezó a estudiarlo y dijo, pues aquí desde un punto de vista científico, anatómico, es una imagen perfecta. O sea, no puede ser hecha artificialmente, no es resultado ¿De un de un dibujo dibujo, o un es algo diseño que no tiene inexplicable. explicación? Así es. Entonces, a partir de ahí, pues empezó a seguir una serie de estudios de diverso tipo. Hubo un biólogo botánico de Suiza, que era especialista en, pues, en cosas de detectives, que tomaba muestras de polvo para sobre todo analizar el polen. Entonces descubre que hay polen en la sábana santa y como buen detective va reconstruyendo los lugares en donde estuvo. Entonces ve que hay polen de Jerusalén, hay polen de Turquía, hay polen de Constantinopla, hay polen de Normandía, norte de Francia, y hay polen de Turín. Entonces siguió la pista de los lugares que sabemos que estuvo la sábana santa. Luego hubo otro descubrimiento en los años 70. Hubo unos científicos, y ahí entra lo de la NASA, aunque la NASA no entró efectivamente y no hizo ningún estudio, pero había científicos que colaboraban con proyectos de la NASA, otros científicos que trabajaban en el ejército norteamericano, otros que trabajaban en el Jet Propulsion Laboratory, etcétera. Entonces se formó un equipo. ¿Por qué? Porque hicieron un descubrimiento. Tomaron una fotografía del rostro de la sábana santa y lo sometieron a un analizador que lo que hacía era convertir la imagen de fotografía a una imagen tridimensional. Entonces descubrieron que la imagen de la sábana santa tenía una información tridimensional. Entonces algo que la ciencia todavía menos podía explicarse. Entonces de esa manera se fue aglutinando un grupo de científicos de diversos campos y hicieron un proyecto con más de 20 experimentos, con todos los protocolos de cómo tenían que hacer cada experimento, y pidieron permiso a Turín. En el año 1978 hubo una exposición de la Sábana Santa y al final de la exposición les dieron permiso, tenían a disposición 120 horas. Entonces ellos se organizaron por equipos y estuvieron trabajando las 120 horas día y noche ininterrumpidamente, recogiendo datos, fotografías en rayos infrarrojos, ultravioletas, rayos X, microscopio, tomando muestras, o sea, todo tipo de experimentos, 20 experimentos, recogieron todos los datos, estuvieron 3 años analizando los resultados y fueron cada uno publicando los resultados en revistas científicas, ¿no? O sea, son artículos científicos publicados sobre la Sábana Santa. Entonces, la consecuencia es que no existe un objeto arqueológico tan estudiado por la ciencia como la Sábana Santa. Y la pregunta principal que se habían hecho era ¿cómo se ha formado esta imagen? Y fue la única pregunta que no lograron explicarse. ¿Cómo se ha podido formar una imagen así? No lo saben. Un nuevo estudio que ha analizado aspectos inéditos hasta ahora y restos de sangre que no habían sido analizados en profundidad Ujú. ha confirmado desde un punto de vista científico que la sábana santa de Turín y el santo sudario de Oviedo envolvieron a la misma persona. Pero es que además estos análisis revelan que esta persona sufrió una herida penetrante en su costado una vez que ya estaba muerto. Ujú. Esto concuerda con el relato del Evangelio de San Juan presente en la muerte de Cristo. Hacemos una pausa. Aquí la pregunta es, ¿y si esta es la información? ¿Por qué también hay otra corriente que dice que Leonardo da Vinci es quien hizo la sábana santa? Pascual, padre Rafael Pascual, eres director científico del Centro Internacional de Sindonología de Turín. Bueno, director, no, más bien miembro del comité. Miembro. Sí. Ahora, sindonología Ujú. significa, Es el estudio de la Sábana Santa. Síndone en latín, así es como
lo tradujeron, aunque viene del griego Sindon. Te preguntan por acá, Sí. entonces la NASA no hizo investigaciones La algunas NASA, en relación a la sábana no, santa. la NASA como tal no, pero algún científico que colaboraba con la NASA sí participó en este equipo. Estos restos de sangre, Ujú. analizados a profundidad, Sí, tanto en la sábana santa como el Santo Sudario de Oviedo, el que está en tanto la sábana de Turín como el Oviedo, el Santo Sudario, sí. ¿es la misma sangre? Sí, los resultados de los estudios que han hecho es que es el mismo tipo de sangre y que pertenece a la misma persona. Y tiene el mismo polen y todos aquellos elementos eh, que se encontraban en el ambiente en ese momento, es decir, es mismo día, mismo tiempo, mismo eh, cuerpo. Bien, yo creo que hay indicios, no puedo decir que haya certeza. Obviamente estamos hablando de dos objetos que han tenido diversas historias en cuanto a recorridos y que son sumamente antiguos, son, pues, según lo que creemos, de 2000 años casi de antigüedad. Entonces tenemos indicios bastante fuertes para sostener que cubrieron la misma persona. Han hecho estudios comparativos incluso de las manchas de sangre y son compatibles. Los de las manchas de sangre del sudario corresponden a las manchas de sangre que se encuentran sobre todo en la parte del rostro de la sábana santa. Entonces han hecho estudios comparativos y ven que sí, sí son compatibles. Y el tipo de sangre también han dicho que es el mismo tipo, es del tipo AB y que corresponden a la misma persona. Han encontrado también algunos pólenes que sí coinciden. Quizá no hay tanta variedad, obviamente el Santo Sudario es más reducido en dimensiones, es mucho más pequeño porque solo era para cubrir el rostro. Es poco más de 1 metro de ancho por algo más o menos lo mismo de alto. Pero, como digo, lo interesante es eso, que han hecho ya varios estudios comparativos y ven que hay bastantes coincidencias. Cuando hablas, padre, de una imagen Sí, impresa, en sí, palabras actuales, sí, sí, impresa, que no sabemos de qué manera llegó ahí, sí. porque no hay nada que se le parezca, Así. parece un milagro. ¿Qué se ha estudiado en función de eso? Se ha estudiado qué características tiene la imagen. Entonces se ve que la imagen no ha sido algo añadido al lienzo, sino que es un efecto que se ha producido en la superficie del lino. El lienzo es de lino, el tipo de tejido, y es una especie de proceso de oxidación, pero muy superficial, tan superficial que ni siquiera atraviesa la tela. Entonces, la imagen se encuentra solo en la parte frontal, en el dorso no hay ninguna imagen, mientras que la sangre sí ha impregnado la tela, de modo que se ve tanto en la parte frontal como en la parte dorsal de la tela. Disculpe el comparativo, Sí, pero para poderlo entender, sí, pensando en el ayate de Juan Diego, sí. ¿es algo similar? Yo creo que no sería capaz de decirlo. No creo que sea algo similar. ¿Por qué? Porque la imagen de la sábana santa no presenta policromía, ¿sí? No tiene colores, es solo una diversidad de intensidad, diversos tonos, pero no tiene coloración. Mientras que la imagen de la tilma tiene colores. Entonces, esa es la primera gran diferencia. Entonces, en la imagen de la sábana santa no hay ningún tipo de pigmento. En la tilma todavía lo que falta son estudios científicos profundos. Hay algunos estudios, pero no se han hecho con todo el detalle y con toda la profesionalidad como se ha hecho con la sábana santa. Y sería, yo pienso, una tarea pendiente, ¿no? Y hemos tenido incluso algún encuentro que hemos organizado con expertos, sea de la sábana santa que de la Virgen de Guadalupe. De modo que se han podido un poco intercambiar conocimientos y también experiencias, incluso pensando en un futuro, ojalá que se pudiera presentar un proyecto de estudios semejantes, obviamente hay que adaptarlos a las diversas circunstancias para hacer algo parecido con la imagen de la Virgen de Guadalupe de la tilma, ¿no? Cuando le digo disculpe, padre Pascual, perdón, es Sí, también entender que me puedo referir a un asunto de fe ya. y que quizá en los hechos Ujú. y en el conocimiento que estás compartiendo con nosotros, Sí, la fe se puede ver afectada o la fe podría verse, si no afectada, cuestionada en ujú. función de lo que presenta,
Ya, la yate de Juan Diego con la ya, sábana santa. Es por ya, eso que claro. ofrezco, Ujú, para quien tenga fe en función de esto, pues una disculpa ujú, sin ujú, tratar de lastimar justamente esa parte. claro, Se dice de Leonardo da Vinci. sí. eh, Ujú, ¿Cómo surge el tema? Leonardo da Vinci ha estado en todos los moles, sí, incluido la sábana santa. sí. ¿Cómo llega Leonardo da Vinci a esto? Bien, yo creo que el pobre Leonardo da Vinci ni siquiera se lo pudo imaginar que alguien le hubiera implicado en la sábana santa. Primero porque nosotros tenemos constancia histórica de modo ininterrumpido de la sábana santa que se encuentra actualmente en Turín, al menos desde el año 1350. Y Leonardo da Vinci pues nació demasiado tarde para poder haber hecho la sábana santa, porque estamos hablando del 1400, 1450, de modo que no pudo ser él, ¿no? O sea, si estamos ciertos de algo, por lo menos yo puedo poner la mano en el fuego de que no fue De que no fue Leonardo da Leonardo da Vinci. Vinci. Ahí, No de eso sabemos estoy si es un seguro. asunto de fe o no, pero Leonardo da Exacto, Vinci no está en el tema. exactamente. El estudio confirma lo que aparece, padre Pascual, en el Evangelio de Juan. Sí. Esto concuerda con lo reflejado en el capítulo 19, versículos 33-34, donde dice, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, Ujú, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. ujú. Está comprobado en el estudio que esa mancha o esas manchas son sangre y agua también. Lo que está comprobado es que es sangre y suero. El suero obviamente no lo conocían, no lo habían estudiado, no conocían lo que es todos los estudios que se han hecho sucesivamente sobre la circulación y sobre la composición de la sangre. Y lo que él vio que salió sangre y un líquido blanco o transparente como el agua. Y por eso él lo traduce y también hace una lectura, digamos, desde la fe, sangre y agua. Pero efectivamente nosotros hemos podido descubrir que en la sábana santa se encuentra no solo la mancha de sangre, que es lo más evidente, sino con la iluminación adecuada, con rayos infrarrojos o ultravioletas, se alcanza a ver esa otra mancha de suero que está alrededor de la mancha de sangre. Y eso nos demuestra varias cosas. Primero, que efectivamente estaba ya muerto, porque después de la muerte se da esa separación entre la sangre y el suero. Y luego también los estudios que han hecho estos científicos, estos últimos estudios que usted aludió, eh, son sobre todo médicos, lo que se llama medicina forense o medicina legal, entonces son expertos en la materia. Entonces ven que perfectamente compatible con la patología que debería presentar un cuerpo que después de muerto ha sufrido ese trauma de una lanza que le atraviesa el costado, desde el lado derecho, le atraviesa el pulmón y llega hasta el corazón. Y ahí, de hecho, en el Evangelio, el verbo, si no me equivoco, que usa San Juan es casi como expresando que salió como un chorro. O sea, no es simplemente un derramamiento, sino que salió como un chorro de sangre y agua. Y eso es compatible con lo que debería haber sucedido a un crucificado en esas circunstancias, porque el pecho se encontraba bajo la presión del peso, ¿no? Porque estaba suspendido, colgado de los clavos en los brazos, ¿no? Entonces todo eso hacía presión sobre el pecho, de modo que cuando llega la lanzada al costado produce esa salida como de un chorro de sangre y agua, que es lo que vio el evangelista y recoge en el Evangelio, y se encuentra en la Sábana Santa un registro de que efectivamente así sucedió. En esta última parte de esta conversación, padre Rafael Pascual, hacemos una pausa, volvemos, porque es importante saber las formas de conservación. Ujú, ¿Quién la puede visitar? ¿Quién no? ¿Está al público? ¿No está al público? ¿En ujú, algún momento se ha pensado juntar tanto la sábana santa como el, 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 el sudario de Oviedo? Eh, ¿Hacia dónde van las investigaciones? Y por ende, ¿qué significa esto ujú, para la propia religión? ¿Cuál es el significado de estos descubrimientos ujú. para la religión católica, apostólica y romana? Ya. Padre Rafael, veo en ti una enorme fe y un enorme interés en el asunto de la sábana santa. Ujú, A ti, de todos los estudios, en 35 años que llevas, padre, ujú. eh,
cercano a este tema, apasionado también por este tema, insisto, con una gran fe. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más ha conmovido tu corazón en función de la sábana santa? Yo pienso que la sábana santa es la reliquia más importante que tenemos del Señor. Y por eso pienso que es un regalo que Él nos ha querido dejar. Imagínate que alguien te dice, una persona que tú quieres mucho, pero que vivió hace tiempo, que nunca has visto su rostro y que te daría mucha ilusión ver su imagen, ¿no? Y de repente llega alguien y te trae una fotografía de esa persona. Tú estarías encantada, ¿no? Pues algo así nos sucede con la sábana santa. En la sábana santa el Señor se las ingenió para inventar la fotografía pues hace 2000 años. Y nos ha dejado la posibilidad de descubrirlo pues tanto tiempo después, porque la fotografía pues lleva poco menos de 2 siglos de existencia. Y ya pues encontramos la imagen del Señor de alguna manera como escondida, porque es como un negativo, lo decíamos al inicio, se comporta como un negativo fotográfico, esperando el momento de que llegara este fotógrafo que le dieron permiso para sacar la fotografía y, oh sorpresa, ahí tenemos la imagen del rostro del Señor. El último reportero. El último reportero, ¿no? Efectivamente, como un libro que se escribió hace unos 35 años, que fue el que me captó y me hizo apasionar precisamente sobre la sábana santa, como tú decías, ¿no? Conservación, visita, medidas de seguridad. ¿Qué envuelve hoy a la sábana santa en Turín? Actualmente se encuentra en una especie de recipiente blindado, en condiciones ideales. Hay todo un equipo que se dedica a estudiar el mejor modo de conservarla. Se encuentra en un gas neutro, de modo que ese proceso de oxidación se mantenga parado para que no se pierda pues, el contraste, ¿no? Y también se trata de iluminar lo menos posible, porque la luz oxida ulteriormente el tejido y por lo tanto hace perder ese contraste y se hace menos nítida la imagen. Por eso muchos preguntan, ¿por qué la sábana santa normalmente no se encuentra visible? Precisamente por eso. Porque, ¿tema de luz? Por el tema de la luz principalmente, ¿no? ¿La luz deteriora? Sí, deteriora en el sentido de que hace que el lino se vaya oscureciendo. Y si se oscurece, la imagen se va perdiendo en cuanto al contraste, ¿no? Porque es una figura en contraste. Entonces, por eso tratan de protegerla lo más posible. Obviamente, pues sí tienen las debidas medidas de protección, de custodia, sabiendo pues que es una reliquia tan importante, y yo creo que está bastante bien asegurada. ¿Dirías, Padre Pascual, que la sábana santa tiene la certificación, por decirlo así, de la religión católica? Podría decirlo hasta cierto punto, en el sentido de que nuestra fe no depende de la sábana santa. Y si se demostrara, yo diría por imposible, que no fuera auténtica, a mí no me pondría de ninguna manera en crisis. Porque yo lo que creo es en el Evangelio, en la palabra de Dios, creo en la Iglesia y no me pone problema. En el sentido, si me demostraran que no fuera auténtica, pues yo no vería ningún problema para mi fe. ¿Qué hay de Geoffroy de Charny? Sí. Este hombre, este caballero que aparece en la historia de la sábana santa. ¿Quién es? Pues sería posiblemente uno de los descendientes de esos caballeros cruzados que fueron los que tomaron la sábana santa de Constantinopla y la llevaron a escondidas a Francia, a Normandía, ¿no? Entonces tenemos las constancias históricas de que pues la casa, la familia de este caballero fue la que la tuvo y donde apareció de nuevo públicamente. Hubo por ahí alguna discusión de si era una pintura y alguno por ahí, un obispo de una diócesis cercana, como que pues causó un poco de revuelo porque decía que había aparecido incluso aquel que la había pintado. Hoy sabemos que eso no es posible, porque no es posible que haya sido una pintura, ¿no? O sea, realmente sabemos que esa acusación era falsa. Ni por Leonardo da Vinci.
todavía menos, ¿no? Porque todavía ni Porque había no era nacido. tiempo. No había nacido. Eso ya quedó más Eso claro que está, el agua, exactamente, o ciertos tipos de agua, ¿no? exactamente. Ahora, padre, viene un hombre, Sí, Clemente, ujú, Clemente VII. sí, Es un hombre importante en la historia de la Sábana Santa. ujú, Él decide sí, exponerla, pero dejar muy claro ujú, que esta representación no es verdadera. ya. ¿Qué hay de esto? Bueno, detrás está ese pleito que decía, está este obispo que dice que se ha demostrado que es un falso, incluso hemos encontrado al que la pintó, etcétera. Entonces al inicio como que el Papa como que, vamos a decir, se cubre las espaldas diciendo, bueno, está esta reliquia, no sabemos si es auténtica, parecería más bien que no, ¿no? Luego va cambiando la historia, ¿no? Y sucesivamente los papas van considerando la Sábana Santa auténtica hasta el punto que instituyen una fiesta. El 4 de mayo es la fiesta de la Sábana Santa en Turín y tiene su ritual y tiene la misa, etcétera. Entonces, yo creo que más que esto no podemos pedir digamos, de aval por parte de la Iglesia de la Sábana Santa. ¿Ha tenido usted el más cercano acceso? ¿Cuál ha sido, padre? El más cercano ha sido una ostensión o exposición privada. Un grupo de los miembros de los que ahora somos el comité científico tuvimos la oportunidad de ver la Sábana Santa en privado. ¿Qué Éramos significa eso? un grupo reducido, o sea, fue para nosotros nada más. En el lugar donde se encuentra la sábana, en esa urna, pusieron una cortina para que nadie más entrara y nos la abrieron a nosotros. Tuvimos la Sábana Santa delante de nosotros ¿Qué durante un sentiste, buen padre? rato. ¿Qué sentiste? Yo sentí una gran emoción, no tanto sensible, voy a decirlo así. Era algo más profundo, algo de fe, ¿no? Pensar que este lienzo estuvo en contacto con el cuerpo del Señor. Y yo diría, no solo con el cuerpo del Señor muerto, sino el cuerpo en el momento en que el Señor resucita. O sea, en cierto modo la Sábana Santa es como una síntesis de la Pascua, porque nos presenta la pasión, y ahí vemos todos los signos de la pasión, la muerte. En la Sábana Santa es evidente que el cuerpo que estuvo ahí estaba muerto, pero también nos habla de la resurrección. ¿En qué sentido? Ese cuerpo no presenta ningún signo de descomposición. Estuvo ahí solo unas pocas horas, incluso conservando un efecto de la muerte en ese tipo de muerte traumática que se llama la rigidez cadavérica, ¿no? Y eso después de un cierto tiempo cesa. Entonces quiere decir que ese cuerpo estuvo unas pocas horas cubierto por la sábana. Y luego, como hemos dicho en el Evangelio de San Juan, nos narra cómo precisamente cuando llegan al sepulcro está la sábana tal cual había quedado, pero sin el cuerpo, ¿no? Entonces, es como la síntesis de la Pascua, la Sábana Santa. ¿Rezaste Claro que recé. estando ahí? Sí, sí, sí. Recé y con mucho fervor, realmente. Fue un momento para todos los que estábamos, yo diría, de una profunda espiritualidad. Como que se podía respirar algo especial. En ese momento que estás frente, que tienes la capacidad de mirar, de ver, que te funciona la vista, Sí, porque podría ser ciego. ya. Ujú. ¿Qué viste? Pues ¿Qué yo, viste en la sábana santa? sí. Pues yo me fijé sobre todo en las manchas de sangre, ¿no? Yo ¿Y vi qué viste? mucha sangre, toda la sangre que el Señor había derramado por mí. Entonces, nosotros pensamos, pues lo que le hemos costado al Señor, ¿no? Y cómo el Señor quiso dejarnos ese recuerdo precisamente de lo que podemos llamar el acto supremo de amor, que es ese dar la vida por el amigo. Entonces tú sientes que tienes un objeto de un ser querido y que en ese objeto te está demostrando todo lo que te ha amado, ¿no? Te está diciendo, mira, yo he derramado toda mi sangre por ti. Entonces uno siente una gran gratitud y una gran emoción, ¿no? Porque tú ves ahí esa sangre. ¿Lloraste, padre? No lloré, debo decir la verdad, no lloré, pero sí sentí pues una gran emoción, ¿no? Profunda, muy profunda. Padre Pascual, Rafael Pascual, Sí, para despedirnos, viene justamente Semana Santa, sí. viene Semana de Pascua.
Normalmente, y eso creyentes o no creyentes, de la religión católica apostólica romana, Ujú. estamos pensando en la vacación, Sí. estamos pensando en a dónde vamos a ir, si vamos, en fin. Ujú. Para aquellos creyentes, Ujú. fervientes creyentes de la religión católica apostólica romana, ¿qué llamado les harías en este micrófono en función de los próximos 15 días que están por empezar? Ujú. Yo mi llamado sería invitarles a hacer una experiencia de una Semana Santa de misiones. Y lo digo por experiencia. Yo llevo varios años viniendo aquí a México para participar en unas misiones que se llaman Juventud y Familia Misionera. Y vamos a diversos lugares, según nos permiten los párrocos, en esos lugares donde tiene más necesidad. Me ha tocado ir con diversos grupos, sobre todo con familias, y puedo decir que estas familias me han dicho que no han encontrado mejor modo de vivir la Semana Santa que de misiones. Yo les invitaría simplemente a hacer la prueba y luego que decidan, ¿no?, para el futuro. Yo sé de familias, de jóvenes que llevan años repitiendo esa experiencia, porque es una experiencia que marca la vida y que pienso no hay mejor modo de vivir la Semana Santa que esta. Si me permite, quisiera dar una última reflexión sobre la importancia de la Semana Santa comparándola con la otra gran reliquia de la Pasión del Señor, que es la cruz. Hay un beato que era muy devoto también de la Semana Santa. Se llamaba Sebastián Balfré. A ver, con decías, Sí, este beato se llamaba Sebastián Balfré y era un gran devoto de la Semana Santa. Hizo una especie de estudio y publicó un pequeño tratado y hacía esta reflexión que me parece el mejor modo de concluir este encuentro. Decía que había una especie de paralelismo entre la cruz y la sábana santa, que son las dos reliquias que nos hablan de la pasión de modo más cercano, además obviamente de la corona de espinas, los clavos. Decía que la cruz recibió el cuerpo del Señor vivo y nos lo entregó muerto. En cambio, la sábana santa recibió el cuerpo del Señor muerto y nos lo regresó vivo. con eso nos quedamos el día de hoy. Padre Rafael Pascual.